5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días y gracias a todos ustedes los que madrugan muchísimo para conectarse con nosotros en esta jornada de jueves 4 de septiembre de 2025. Los saludamos a primera hora con esta imagen del Monumento al Deporte que está ubicado en la carrera primera con calle 52 en la ciudad de Cali. Una ciudad que es conocida también como la capital deportiva de América. Este es un homenaje a quienes en medio de tantas dificultades, que de hecho las hemos visto en los últimos días, terminan entregándole tantas alegrías a nuestro país después de mucho esfuerzo. El monumento fue inaugurado en 1997 y fue realizado por el escultor Héctor Lombana. Muy buenos días para todos. Hoy es jueves, avanzamos en este mes de septiembre y como les decíamos ahí con este monumento al deporte, pues aprovechamos nuevamente para levantar nuestra voz por ellos, por los deportistas que están pasando días difíciles porque su presupuesto se ha visto reducido drásticamente y hoy, que es un día de fútbol, un día en el que celebramos tanto el deporte, sí que tenemos que decir que se merecen buenos recursos. Sí, Isa, están reclamando por todo lo que hay en este presupuesto general de la Nación, en donde se les hace un recurso muy importante, pero eso es lo que es para el próximo año, porque este año ellos han reclamado que no les han pagado los temas de, por ejemplo, esos concursos olímpicos en los que participan y por los que tienen acceso a cierto de recursos, las medallas, los diplomas y otras promesas que hizo en su momento el gobierno nacional, pero ahí están ellos, aún así, como usted lo decía, a pesar de las dificultades, entregando los motivos para celebrar en nuestro país. Pues también a primera hora comenzamos con otras noticias que nos alegran un poco más, noticias positivas que nos llegan desde Pasto. Por estos días engalana su centro histórico con la conmemoración de su cumpleaños en honor a su patrono, a San Juan Bautista. Se celebra con una agenda cultural llena de actividades. Hay espacio para todos los gustos, una verdadera oportunidad para recordar la identidad y la cultura de esta hermosa región del Pacífico colombiano. 3 días de concurso internacional de tríos, 3 días con el Festival de Galera Rock, donde tendremos grupos importantísimos, La Etnia, Kraken y la fabulosa presentación de los fabulosos Cadillac, que será el día sábado de manera gratuita en la Plaza de Nariño. Bueno, y hoy hay dos noticias que son muy importantes en nuestro país, pero la primera, por supuesto, nos ponemos en modo selección. Estamos viviendo el sueño por la clasificación al Mundial 2026. Es que hoy juega nuestra selección Colombia frente a Bolivia en el Estadio Metropolitano en Barranquilla. Una marea amarilla en todos los rincones del país respaldará a nuestra selección. Esperamos una victoria para cumplir ese sueño de clasificar al Mundial. A partir de las 4:30 de la tarde habrá transmisión especial del canal RCN con el juego Colombia-Bolivia y además tendremos toda la jornada de eliminatorias por nuestra tele y también por nuestra app RCN. La segunda noticia a la que le ponemos el ojo hoy tiene que ver con una nueva jornada de violencia contra nuestra fuerza pública en Putumayo. En la vereda Siloé, en el municipio de Villagarzón, 2 militares estaban haciendo labores en contra del laboratorio de coca y los atacaron en medio de una azonada. Los rociaron con gasolina y los prendieron en fuego. Los uniformados son un subteniente y un soldado profesional que sufrieron quemaduras de gravedad y tuvieron que ser trasladados de urgencia a Florencia, en Caquetá, donde a esta hora reciben atención médica especializada. Las autoridades señalan que grupos armados como los comandos de frontera estarían detrás de estas acciones, que utilizan a toda la comunidad para impedir operativos. También tenemos ya en nuestras manos el diario de hoy de la República. Hay tribuna RCN para que la revisen. Le tocó hoy en esta versión impresa del diario de la República hablar con Mauricio Gómez, también uno de los precandidatos presidenciales. En portada está la rectora de la Universidad EAFIT de Medellín. Les hablamos de Claudia Restrepo, una mujer muy reconocida y muy respetada en la ciudad, y está hablando de los más de 10.000 millones de pesos que destinan ellos en EAFIT al año para darle becas a los estudiantes que no cuentan con los recursos para estudiar en una de las mejores universidades paisas.
5 de la mañana, 34 minutos, arrancamos con la que es la noticia política, jurídica del día y que ya está generando varias reacciones del gobierno nacional. Están o van a rodar cabezas, eso parece, Isa. Y es que finalmente en las últimas horas fue elegido Carlos Camargo como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional en un pulso que definitivamente perdió el gobierno nacional. Camargo va a reemplazar a José Fernando Reyes, quien era clave dentro de la estructura de la Corte Constitucional para esos pesos y contrapesos. Pues recordemos que 2 de los magistrados elegidos recientemente hacían parte del círculo más cercano del presidente Petro. Les estamos hablando de Vladimir Fernández, secretario jurídico, y de Héctor Carvajal, abogado personal del mandatario. La llegada de Carlos Camargo completa los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Con Camargo, la sala plena queda conformada de la siguiente manera. Se mantiene un equilibrio ideológico y político en esta corporación que le permitirá continuar con la guarda de la integridad constitucional. Su elección para este alto tribunal es un golpe al gobierno nacional, pues en la última semana de campaña, el ministro del Interior, Armando Benedetti, el procurador general, Gregorio El Hach, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la defensora del pueblo, Iris Marín, mostraron apoyo a la aspiración de María Patricia Balanta, su principal opositora. Temas clave que han pasado por este tribunal han sido votados de esta manera. Devolver la reforma pensional fue una votación unánime. Levantar la intervención de Sanitas, Vladimir Fernández votó en contra. Quitar la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente. Jorge Enrique Ibáñez, José Fernando Reyes, Lina Escobar y Paola Meneses votaron en contra. El ahora magistrado entrará a discutir el futuro de temas como la reforma pensional y la creación de una zona binacional con Venezuela. Cambiamos de tema y de noticias. Se entregó alias Giovanni, otro de los hombres de Iván Mordisco y segundo al mando de la estructura Carlos Patiño en el Cauca. Mire, se trata de Brian Jair Delgado Rojas, alias Giovanni, quien está señalado de ordenar el plan pistola contra la fuerza pública en Argelia, Balboa y López de Micay. También se les indica el asesinato de un menor de edad luego de un ataque con dron en la región. Sería además el responsable de reclutar a más de 200 niños en ese departamento y de algunas líneas de narcotráfico de las FARC, de manejarlas. Alias Giovanni ya se encuentra en Bogotá y está en manos de la justicia. Hablemos, María, de toda esta polémica que hay en Antioquia porque liberaron a Jason Alfonso Sánchez Zapata, alias Chorizo. A él lo señalan de ser testaferro y cerebro financiero del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Pues resulta que un juez ordena su libertad porque considera que no hay pruebas suficientes en su contra. Alias Chorizo había sido capturado en Medellín durante una operación del CTI del Gaula Militar. Según la Fiscalía, administraba hasta 20.000 millones de pesos al mes producto del narcotráfico y la minería ilegal, unos recursos que definitivamente pues fortalecían la estructura criminal de ese grupo al margen de la ley. Y también lo están vinculando con el ataque en Amalfi, donde murieron 13 de nuestros policías después de que derribaran su helicóptero con un dron. Su liberación está generando muchas críticas, pero también mucha preocupación por el impacto que pueda tener en la lucha contra estas disidencias. A pocos días de que el Frente 36 de las disidencias de las FARC atacara un helicóptero de la policía en Amalfi, Antioquia, y le causara la muerte a 13 uniformados, las autoridades intensificaron su labor para debilitar esta estructura dirigida por alias Calarcá. El 27 de agosto en Medellín fue capturado Jason Alfonso Sánchez Zapata, alias Chorizo, quien delinquía según las autoridades como testaferro de la estructura, además de gestionar entables mineros y coordinar redes de apoyo. Este individuo tendría una trayectoria delictiva de más de 8 años. Tiempo en el que habría participado en acciones terroristas como inteligencia delictiva para atentar contra la fuerza pública en el municipio de Anorí. Sin embargo, este 3 de septiembre, un juez de control de garantías, tras retomar las diligencias y escuchar los argumentos de la defensa, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, por lo que alias Chorizo, quien permanece vinculado al caso, podrá afrontarlo en libertad. Son las 5 de la mañana, 39 minutos. Vamos a hacer un repaso por las noticias del mundo. Luego de visitar México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se trasladó a Ecuador. Rubio se va a reunir con el presidente Daniel Noboa, con quien abordará temas de cooperación y seguridad. El alto funcionario destacó en las últimas horas el esfuerzo del gobierno de Donald Trump para neutralizar a los grupos narcoterroristas en aguas del Caribe. El presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos. Y explotaron un bote.
Y puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar en una semana, pero que no quede duda que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad. A propósito de esa ofensiva, el ex candidato presidencial y líder opositor venezolano Enrique Capriles le está exigiendo al gobierno de Estados Unidos que tiene que proporcionar más información. Está poniendo en tela de juicio las declaraciones que dio Trump, quien afirma que en esa embarcación quienes viajaban eran 11 criminales, 11 integrantes del Tren de Aragua. Maduro dice que fue inteligencia artificial. Estados Unidos muestra la explosión de una embarcación que lo único que hay son preguntas. ¿Cómo se sabe que iban 11 personas? Las contaron en el... ¿Cómo se sabe que eran venezolanos? Flotaron las cédulas después. Quedaron las cédulas flotando en el mar. Pues Isa, después de esta y muchas otras declaraciones que ha dado Capriles en los últimos días, muchas personas dudan de que él siga siendo un líder de la oposición. Aunque esa es una pregunta que se están haciendo en muchos sectores, ¿no? Sí, pero Pues en todo porque caso fue una ha recibido explosión bien polémica. Sí, pero digamos que la oposición en Venezuela, liderada por María Corina Machado, por el presidente electo legítimo Edmundo González, dicen, oigan, hay que apoyar esta ofensiva de Estados Unidos. Y él viene dando muestras de que está apoyando, parece, al régimen de Maduro. Seguimos con noticias. En la región, en Perú, la 9ª Sala Penal de la Corte Superior de Lima sentenció al expresidente Alejandro Toledo a 13 años y 4 meses de prisión por lavado de activos agravado en el denominado caso Ecoteva. Una decisión que se suma a una condena previa de 20 años y 6 meses que ya pesa sobre el exmandatario por los delitos de corrupción vinculados a sobornos que habría entregado por la constructora brasileña Odebrecht. Y nos tenemos que ir a Portugal. Hoy el país guarda luto nacional después de que un funicular en Lisboa se descarrilara, dejando al menos 17 personas muertas y 21 heridas hasta el momento. La policía está investigando qué fue lo que ocurrió. Nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil, nos amplía hasta ahora la información. Andrés, adelante. Hola, buenos días. Hay consternación en Portugal y en toda Europa por el accidente del funicular de Gloria, un medio de comunicación tradicional, icónico de Lisboa y además una gran atracción para los turistas que llegan desde todas partes del mundo a conocer la capital portuguesa. Este funicular en la tarde de ayer sufrió un desperfecto, descarriló, al parecer rodó cuesta abajo y provocó la muerte de al menos 17 personas, según el balance actualizado hoy jueves por parte de las autoridades portuguesas, y hay alrededor de una veintena de personas que se encuentran heridas y están siendo atendidas en el Hospital San Jorge de Lisboa. La Policía Judicial tomó control de la escena para verificar las circunstancias y también están haciendo inspección, revisión al sistema de tranvía de Lisboa, muy utilizado por turistas, para que todo esté bien. No es la primera vez que el funicular de Gloria en Lisboa tenía un incidente. Hace 8 años había ocurrido algo similar, aunque sin víctimas mortales. El servicio, desde luego, está interrumpido y seguramente tardará varios días en poder ser restablecido. Información desde Madrid. Un abrazo para todos. Un feliz día. Andrés, muchísimas gracias. La información hasta ahora desde Europa, y impresionantes esas imágenes, porque fuerte. además el funicular en Lisboa es uno de esos puntos turísticos obligados para todas las personas que vayan a visitar Portugal. Sí, qué tristeza. Bueno. Ya la gente se va a subir con mucho susto. 5 de la mañana, 43 minutos. Después de esta ronda por el mundo, vamos a ir a todas las regiones de nuestro país, porque para nosotros lo más importante son ustedes, los colombianos, nuestros televidentes, sus historias, sus denuncias, y por eso también están preparados ya todos nuestros corresponsales. A esta hora tenemos señal ya, miren, desde Barranquilla, y por supuesto, como toca hoy, con la camiseta de la Selección Colombia, nuestro compañero Jairo Cabrera. Jairo, muy buenos días. En Medellín, Isa también con colores de la selección. Sí, el rojito. Está Sara Gudelo. Y en Cali está Ingrid Tobar, que madrugó hoy. Ingrid, si quiera una banderita, pues por ahí se tiene que poner. Lo mismo en Cartagena y en Bucaramanga, o se me pintan la cara. Ivonne y Camilo, muy buenos días. Son las 5:44. Miren, arrancamos en Barranquilla, sí señor, con todo el dispositivo de seguridad que hay alrededor del partido de esta tarde. Pues por supuesto se mueve la economía y el comercio es uno de los sectores más beneficiados. Jairo, ¿cómo se están preparando? Me imagino que todo está vestido hoy de amarillo. Hola Marisa, muy buenos días. En pocos minutos les voy a mostrar cómo se está preparando la gente para apoyar
desde el norte, del centro, desde el sur de la ciudad, de diferentes sectores a la Selección Colombia. Yo les digo que el dispositivo de seguridad empieza desde las 6 de la mañana. Serán 1.260 uniformados con helicópteros, drones y cámaras de reconocimiento facial con 3 anillos de seguridad para garantizar la seguridad antes, durante y después del partido, porque se espera la clasificación de la Selección Colombia y que todos los asistentes y los visitantes disfruten y celebren hasta el fin de semana. Más de 1.000 uniformados, helicópteros, drones y cámaras de reconocimiento facial hacen parte del riguroso esquema que busca garantizar la seguridad en el metropolitano. Contaremos con 1.260 funcionarios de policía que se han dispuesto en 3 anillos de seguridad. Un encuentro deportivo que, más allá de la clasificación, se convierte en el motor de la economía barranquillera. La gente no solamente viene a ver el partido, se queda viernes, sábado y hasta el domingo. Con una ocupación al 100%, restaurantes, bares, el comercio informal y el transporte público son los sectores más beneficiados. El partido dejará un impacto económico cercano a los 60.000 millones de pesos. Cada partido de la Selección Colombia en casa genera más de 28.000 empleos en toda la ciudad. Más de 1.000 uniformados. Hola, buenos días. Pues mire, esta cárcel quedará específicamente en el corregimiento de San Cristóbal, aquí en Medellín, y está hecha para tener internos sindicados. 1.339 internos sindicados tendrá la capacidad esta cárcel. Será un modelo integral con educación, salud, talleres productivos y resocialización. La construcción empezó en abril de este año y se espera que esté completamente lista en el 2027. Garantizar más seguridad, ¿por qué? Porque necesitamos cárceles buenas, que sí se cumplan penas y que no sean centros del delito y universidades del crimen. Segundo, liberar policías que hoy están en las estaciones de policía por el hacinamiento tan grande que existe. Y este recorrido por las regiones continúa en Cali con Ingrid. Buenos días, con toda la información desde su ciudad. Hola. Sarita, buenos días para usted y para los televidentes. Mire, una buena noticia desde aquí, en medio de todo lo que significa la crisis de la salud para el país. Y es que en las últimas horas se confirmó que las 5 sedes de angiografía de Occidente, que había cerrado la puerta de 5 de ellas desde el 1 de septiembre, pues serán reabiertas a partir de hoy. Fueron 9.000 citas las que se tuvieron que cancelar y que se perdieron. Esto se logra, esta reapertura, gracias a un encuentro que se realizó de alto nivel entre las gerencias y directivas de la nueva EPS Angiografía Occidente, con la mediación de la Secretaría de Salud de Cali y la Superintendencia del Valle del Cauca. Llamamos al Gobierno Nacional, a las EPS intervenidas, en general a todos los agentes del sistema de salud y del aseguramiento, a tomar medidas urgentes frente a la cartera hospitalaria que se viene acumulando para evitar justamente estos cierres de servicios que al final afectan al usuario. 5:48 de la mañana, esta noticia nos alegra mucho a usted y a mí, que somos bien animalistas, como sé que son la mayoría de nuestros televidentes. Hablamos de esa transición de los coches que alan los caballos en Cartagena a coches eléctricos en el centro histórico, porque cada día está más cerca de volverse una realidad. El ministro de Minas y Energía aseguró que va a acompañar y apoyar este proceso que va camino hacia la sostenibilidad y la innovación en la eólica. Y bueno, usted nos tiene más detalles. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Pues mire, con este paso de transformación de coches turísticos alados por caballos a coches eléctricos apoyado por el Ministerio, también hay que decir que Cartagena se convierte en ciudad piloto para esta transformación energética, porque el Ministerio además va a apoyar otros proyectos. Por ejemplo, la implementación de sistemas solares que funcionen en canchas sintéticas que van a ser construidas en el gran proyecto del Malecón del Mar. También van a apoyar la primera fase de transporte acuático para la ciudad y además la normalización de redes eléctricas en barrios ubicados en estratos 1 y 2. La transición de coches jalados por caballos a coches eléctricos en el centro histórico de Cartagena cada día está más cerca de ser una realidad.
El ministro de Minas y Energía aseguró que acompañará y apoyará este paso histórico hacia la sostenibilidad y la innovación en la aeróbica. A suscribir un memorando de entendimiento rápido, porque no tenemos tampoco mucho tiempo. La ventaja alrededor de la energía limpia es que lo podemos hacer rápido. En diciembre, la ciudad será la primera en Latinoamérica en poner en marcha un sistema de transporte turístico 100% eléctrico, con una flota de 60 coches que circularán en el sector amurallado. Todo el tema de barrios subnormales y la posibilidad de que el ministerio, en equipo, junto a él, podamos darle la información precisa, certera y que ustedes están necesitando. La aeróbica será piloto en megaproyectos. Hola, muy buenos días. Casa Noticias madrugando con la gente buena de mi país, que es la gran mayoría. Leonardo Huertas vende gelatinitas en un puente de Transmilenio aquí en el occidente de Bogotá. Leonardo, ¿hace cuánto con la gelatina? Sí, señor, ya camellando como 4 años con la gelatinita, ahí en el rebusque urbano. Venga, ya me va a contar para qué es buena la gelatina de pata, porque no la tenía muy clara, pero usted me ha indicado para qué. Nos vamos exactamente con un reportero ciudadano. Miren, problemas con una bocatoma, agua contaminada. Quisiera hacer una denuncia pública sobre el corregimiento de Casacará. Lo que pasa es que tenemos 2 meses sin agua potable. Como ustedes pueden apreciar, la bocatoma, que es la planta donde llega el agua, está toda sucia, llena de barro, y la alcaldía no se ha pronunciado sobre el hecho. El decir de ello es que siempre se le está haciendo mantenimiento, pero las facturas del agua llegan puntualmente. Atención ahí a las autoridades de Codazzi en cesar con esa denuncia del agua potable. Leonardo, cuénteme, usted me hablaba de la gelatina de pata y los beneficios, ¿para qué son y cómo se toma? Sí, señor, bueno, se toma, sirve para la tos, huesos, articulaciones. Sí, señor. ¿Y para la tos cómo es? Para la tos es una tacita de leche, una mentica y una gelatina. Se disuelve todo bien calientico antes de acostarse a dormir. Qué bueno, envíe su video al WhatsApp 329-95-4854. Querido Leonardo, un consejo, no se quede callado. Denuncie, sí, señor. Vuelvo con usted, feliz día. Un abrazo, hermano. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Pues sí, aquí tenemos Tribuna RCN, que se convirtió en la plaza pública más grande para los precandidatos en los medios de comunicación. Pasan por los micrófonos de Voces RCN, la FM, Alerta, Radio 1, también del Diario de la República y por supuesto los nuestros, los de Noticias RCN. Esta vez la oportunidad fue para Mauricio Gómez. Esta vez el turno es para el precandidato del Partido Liberal, Mauricio Gómez, quien en Noticias RCN habló sobre la reunión de anoche en la Casa Gaviria que busca acuerdos de cara al 2026. Estamos dispuestos a construir una plataforma para presentársela al país y por encima de partidos, por encima de egos, por encima de intereses personales, tener un solo propósito, que es reconstruir a Colombia ya. Más temprano estuvo en la FM. Imagínese usted coger a la clase media en este momento y darle con un bate. Porque es la clase media, esos 4.000 ricos que dijo el presidente Petro en la tributaria 1, hay que ponerle 4 ceros ahora. Ahora no son 4.000, son 40 millones de colombianos, a quien les toca el bolsillo directamente. Y también pasó por Radio 1, Alerta Bogotá y la FM con Alejandro Villegas. Doctor Mauricio Gómez, ¿usted por qué quiere ser presidente de este país si ya la gente no le cree a los políticos, no le cree ni 5? O sea, yo quiero ser factor de unión entre los precandidatos. Para poner unas reglas de juego, encontrar a la persona que conecte y que nos presente una plataforma de país el próximo año. Cuando la platica la gente no le alcanza. El presidente cree que una persona que se gana 6 millones de pesos es rico. Y usted dígame qué hace con 6 millones de pesos y 3 hijos. Yo tengo 3 hijos. Que la clase de fútbol, que el cine, que los útiles. Hay un requisito básico de los precandidatos que vamos a estar en esta contienda que ya arrancó ayer. Y es cualquier persona que haya votado por Petro o que haya estado en el gobierno de Petro no tiene cabida. O sea, le pongo 3 ejemplos. Ni Roy, ni Liscano, ni Cristo, ni el ex canciller Murillo. Lea este jueves la entrevista del precandidato en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. La tercera clave, el amor propio.
Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a enseñar cómo establecer límites claros, liberándonos del sentimiento de culpa. Poner límites francos es un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos protege del desgaste, mejora nuestras relaciones y nos permite estar presentes de verdad. Establecer límites no es un acto egoísta, es ser conscientes de la importancia de la salud mental y emocional para construir relaciones sanas, equilibradas y genuinas. Es por esto que nuestra primera clave de hoy nos invita a reconocer nuestras necesidades. Antes de decir sí a otros, pensemos si eso respeta nuestro bienestar, sin miedo, con decisión y compromiso. La segunda clave nos dice que comuniquemos con amabilidad, pero con firmeza hasta dónde podemos llegar. Frases como en este momento no puedo, gracias por entender, ponen la línea que seguramente necesitamos. Y la tercera clave nos pide que recordemos que decir no a algo es decir sí a nosotros mismos, a nuestro tiempo, a nuestra integridad, a nuestra paz, y de esta manera podemos cambiar la culpa por la conciencia del autocuidado. Cuando nos sentimos bien, estamos en mejores condiciones de hacer, ayudar y aportar con un sentido mucho más amplio y generoso. Soltemos el miedo a decir que no y pensar que seremos juzgados por ello. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo martes aquí en Noticias RCN. Y también le queremos dar la bienvenida al Padre Walter, que llega con sus momentos de fe. Apreciados televidentes de Noticias RCN, la civilización no se desmorona por guerras ni terremotos, sino cuando la corrupción se vuelve impune. Un mensaje para estos días de tantas campañas y promesas que nos llevan a una reflexión seria, tanto a los señores obispos como a nosotros los sacerdotes, hoy jueves sacerdotal, en lo que estamos haciendo desde los colegios, las universidades y las parroquias, y cómo no decirlo desde estas pantallas y micrófonos, sobre el compromiso que tenemos de educar a los educados, de formar a los que ya están formados, de inscribir en el corazón de cada candidato el llamado de Dios a ser sus testigos como bautizados, a recordarles los valores y las virtudes católicas. Y yo empiezo por las familias. Queridos padres de familia, no les siga enseñando a sus hijos a ser los más vivos, los más avispados del colegio o del barrio, del corregimiento o del municipio. Mejor enséñeles a ser los más decentes, los más honestos, los más responsables y respetuosos. ¿Saben cuál es el mejor lenguaje inclusivo? El mejor lenguaje inclusivo es que todo niño desayune, almuerce, meriende y cene. Y en el proceso, que todo niño estudie y cuestione, para que cuando sean grandes, piense, trabaje y sea libre. Eso sí es incluir, eso sí es cambiar el mundo. El problema de la corrupción no es de leyes, sino de hombres sin ética y pueblos sin memoria. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Todo listo en Barranquilla, más de 1.200 policías, drones y helicópteros blindarán el Metropolitano para el partido, que dejará también un impulso económico superior a los 60.000 millones de pesos. Ataque demencial en Putumayo. 2 militares fueron rociados con gasolina y prendidos en fuego tras una azonada. Los uniformados realizaban labores contra el narcotráfico. Su estado de salud es crítico. Continúa la preocupación en Cauca. Un joven de 17 años, hijo del gerente de la empresa de licores del Cauca, pero también exalcalde del municipio de Miranda, permanece secuestrado. Autoridades, iglesia y comunidad claman por su pronto regreso. Carlos Camargo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El Senado lo eligió con 62 votos. Llega a integrar el alto tribunal en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes. Y justamente por eso habrá remesón en el gobierno después de la elección de Carlos Camargo. Pidieron la renuncia de los ministros de Trabajo, Comercio y TICS. Todo, al parecer, cuotas de partidos de la llamada coalición de gobierno. El proceso de embalaje de los 6 vagones del metro comenzó raudo y veloz el día de ayer en el puerto de Cartagena. Sin embargo, debió ser suspendido a causa de las lluvias. Les tendremos detalles en unos minutos. Gran expectativa por la reunión del secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de Ecuador Daniel Noboa, quien espera firmar acuerdos de seguridad fundamentales con Washington.
a esta hora vamos a cambiar de tema, vamos a ir a un tema que realmente nos está doliendo muchísimo, que nos preocupa mucho como país, que se presenta en todo el orden público de nuestro país, la violencia que está convulsionando varias regiones de Colombia. Y ahora otra jornada en contra de nuestra fuerza pública, otro ataque demencial. Pues Mari, voy para nuestra redacción de noticias justamente a hablar con Lisa Díaz, nuestra periodista de orden público, que nos va a contar lo demencial de este ataque. Fue contra 2 uniformados que estaban realizando un operativo contra un laboratorio de narcotráfico y pues había comunidades, algunas de las versiones que había también civiles allí, pero el problema es que agarran un tanque de gasolina, se los echan encima y después les prenden fuego. Hoy son uniformados que tienen quemadas en la mayoría de su cuerpo, que superan hasta el 75% y que se están recuperando en este momento. Están sobrepasando definitivamente todos los límites, Lisa, de lo inhumano, ni siquiera de lo humano, ya de lo inhumano. ¿Sabemos cómo están ellos? Isa, buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues mire, estamos hablando de un subteniente y un soldado profesional, quienes en estos momentos están en delicado estado de salud. Ellos permanecen ahorita en Florencia, Caquetá. Lo que nos dicen es que anoche le hicieron una cirugía y están a la espera de que sean trasladados aquí al Hospital Militar en la ciudad de Bogotá. El ejército ha señalado que quienes estarían detrás de estos hechos sería el grupo ilegal denominado Comandos de Frontera, con quienes al parecer se estaría generando unos diálogos de paz con el gobierno. Lo que nos dicen también es que según este grupo estaría presionando a la comunidad para precisamente frenar estas operaciones militares en la zona. Recordemos que el ministro de Defensa dijo que hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos para poder ubicar y capturar a estos responsables, quienes podrían estar enfrentando, Isa, cargos por el delito de tentativa de homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público y concierto para delinquir. Aquí está para ustedes un informe más completo. Los uniformados presentan quemaduras de tercer grado en el 75 y 30% del cuerpo, luego de que 2 personas le rociaran gasolina y posteriormente les prendieran fuego en Villa Garzón, Putumayo. No podemos permitir que nuestros soldados sean atacados de esta manera. Los uniformados que realizaban una operación contra el narcotráfico fueron trasladados a un hospital de Florencia. Quienes hicieron esto no son ni campesinos ni comunidades reclamando sus derechos, son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno. Hemos pedido al gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición. Por su parte, el Ministerio de Defensa reiteró que hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. 6 de la mañana, 14 minutos. Miren, ahora vamos a hablar con el tema político, vamos a ir al tema político del día y es la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Es, según muchos, una de las elecciones más decisivas porque de esto dependía también la nueva composición del Alto Tribunal. Desde el Congreso han calificado esta jornada como un triunfo de la oposición. María Patricia Balanta habían dicho muchas personas allí dentro del Congreso, que era la candidata apoyada por el Gobierno Nacional. De hecho, obtuvo los votos de por lo menos el Pacto Histórico y varios partidos de la coalición del gobierno. Obtuvo 41 votos frente a 62 logrados por Carlos Camargo. Con 62 votos de 103 posibles, el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Sí, juro. Me comprometo con Colombia en que defenderé la Constitución, en que defenderé el Estado de Derecho, en que seré un defensor del orden constitucional. Aunque se esperaba una votación apretada entre 2 de los ternados, la diferencia fue contundente. Fue una paliza porque pensábamos que la diferencia iba a estar muy reñido, pensamos que podría haber empate, pero aquí algo está fallando, algo falló y alguien no está diciendo tampoco la verdad al interior de la bancada de gobierno. Quienes respaldaron a Camargo aseguran que con él se garantizará el equilibrio de poderes en la Corte, argumentando su paso por la Defensoría del Pueblo y la experiencia en la dirección de la Federación Nacional de Departamentos. Los senadores hoy votamos con gran responsabilidad pensando en el país sin importar las órdenes
que venían de Casa de Nariño en contrario. El Senado le cumple al país, derrotamos a la candidata del gobierno de Gustavo Petro, la democracia ganó, se garantiza la separación de poderes y se garantiza la independencia de la Corte Constitucional. Pero la decisión no estuvo exenta de la polémica, pues la votación de 3 congresistas a quienes sus partidos les habían impedido participar le subieron por momentos el tono a la decisión. Y miren, la elección de Carlos Camargo generó también una sacudida en el gobierno nacional y quizás otro remesón ministerial. Ya le pidieron la carta de renuncia a 3 ministros, la presentaron en las últimas horas. Son los siguientes: el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quien es del Partido Verde, también la ministra de Comercio, que de hecho llegó hace muy pocos meses al gobierno nacional, Diana Morales, y el ministro de las TIC, Julián Molina, quien es del partido de la U. Además de eso, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta en Twitter que se reconfigura toda la coalición en el Senado de la República. 6 de la mañana, 17 minutos, cambiamos un poco de tema y les contamos esta alegría enorme que tenemos, y es que en el puerto de Cartagena está avanzando esa fase de embalaje de los 6 vagones del primer tren del metro de Bogotá, que ya vienen para acá. Pues ayer empezaron a eso de las 3 de la tarde, pero les tocó parar porque empezó a llover fuerte. Efra, nuestro patrullero, sigue en Cartagena muy pendiente de ese tema, hasta que no lo embalen y se lo traigan para Bogotá, no se va. Efra, ¿en qué quedó entonces el proceso? Buenos días. ¿Qué tal? Pues ese proceso de embalaje de los 6 vagones comenzó con mucha energía. Hubo trabajo mancomunado por parte de funcionarios del puerto, funcionarios del metro de Bogotá y también de la empresa transportadora. Todos trabajaron con mucha energía, lograron embalar uno de los trenes con un material que tenía 3 capas. La primera capa era una felpa que lo protegía contra cualquier tipo de rayones. El segundo tenía doble propósito, que era evitar que se mojara el tren en caso de que lloviera, porque era impermeable. El tercero era una malla que envolvía todo para mantenerlo en su lugar y evitar que se fuera a caer. Sobre las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, todo iba muy bien, pero las lluvias comenzaron a caer en el puerto de Cartagena y la operación debió haber sido suspendida y se suspende. Esperamos que se reinicie un poco más tarde en la mañana de hoy. Ya son las 6 de la mañana, 29 minutos. Les agradecemos que continúen conectados. Siguen muy preocupados en el Cauca por el secuestro de un joven de 17 años cuando viajaba entre Florida y Miranda en el norte del departamento. Se trata del hijo del exalcalde de Miranda y también el actual gerente de la licorera del Cauca, Samuel Londoño. En esta zona hay fuerte presencia de las disidencias de las FARC. Se exige la liberación inmediata de este menor. Desde el mismo momento en que fuimos notificados del hecho, se viene trabajando fuertemente para intentar nuevamente traer a Samuel al seno de su familia. Y pues nos causa mucha consternación, mucha tristeza, porque es un pequeño, apenas empezando su vida, y que le ha tocado vivir esta situación tan desastrosa. Y esta es una muy buena noticia, ya está aquí en Colombia la nueva Renault Koleos. Segmento SUV que combina lujo, tecnología y sostenibilidad en 2 versiones. Esta nueva versión la vamos a lanzar con Esprit Alpine, una versión con motor Full Hybrid E-Tech, 241 caballos de potencia por un precio supremamente competitivo, 179.990.000. Con un diseño renovado y 2 versiones, la nueva Koleos no solo lo lleva a su destino, sino que lo transporta a una experiencia superior. Tendremos también una segunda versión, la Tecno 4x4, motor 2.0 turboasistida por 169.990.000 pesos. Su potente motor y avanzada tecnología ofrecen una conducción segura con 29 asistencias a la conducción. Podemos manejar el vehículo remotamente con el celular, por ejemplo, puedes abrir y cerrar el techo panorámico, puedes abrir y cerrar las ventanas, puedes tener, por ejemplo, el claxon, el pito, lo puedes activar, las luces, puedes poner la climatización, y el carro también se va a actualizar remotamente sin tener que ir a los concesionarios, teniendo el vehículo siempre con el último software que tenemos, como cuando lo tienes en tu celular.
asesora de la mesa ancha. Antes de presentarlos, antes de saludarlos, ¿gana, pierde, empata? Gana, Marix. No, ganamos y un buen marcador. No, es que atrévanse a decir que pierden y verán. Ahora sí, les presento a nuestro analista del día, Orlando Guete. Orlando, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Maritza, muchas gracias por esta invitación. Siempre en mi casa, en RCN, aquí estamos listos. Y Julio, bienvenido. Gracias, yo espero la moñona. Ayer ganamos en la elección de la Corte y hoy con la selección. Bueno, quedémonos en que somos hinchas de la selección. Por lo menos ahí sí estamos todos alineados. Miren, vamos a hablar, ya lo anticipó Julio, de esa elección de magistrado para la Corte Constitucional absolutamente accidentada, una sesión que estuvo pasada por tutelas, por impugnaciones, por apelaciones, por demandas, por autos que iban llegando del Consejo Nacional Electoral, mejor dicho, por todo. Finalmente ganó Carlos Camargo. Uno no podría decir tanto de la victoria de Carlos Camargo como de la derrota del gobierno nacional, porque hay algo que sí es cierto y es que el gobierno se la jugó por Balanta, por la candidata Balanta, y pues finalmente terminó derrotado, tanto que el presidente pidió la renuncia de 3 ministros y dice que se reconfigura la coalición en el Senado. Orlando. Sí, Marixa, mira, yo creo que el gran derrotado de la jornada de ayer fue el gobierno Petro. Indiscutiblemente. Se la jugó, hizo las reuniones, ofreció burocracia, se aumentaron las hojas de vida en la página de la presidencia, curiosamente. Se la jugaron con 2 magistradas que intentaron expedir unas medidas cautelares para evitar la sanción que le había puesto el Consejo de Ética de Cambio Radical a 2 de sus senadores con tal de sumar 2 votos. Lo que tú dijiste, se convirtió en un novelón donde el gobierno hizo todo para que ganara la candidata Balanta, pero afortunadamente para Colombia y para la democracia ganó el doctor Camargo. Julio. Bueno, quedó claro que el Congreso durante este último año de legislatura pues le está dando la espalda al gobierno. Eso tiene una lógica, no es porque tengamos unos grandes padres de la patria representándonos en el Congreso, sino que en la medida en que se acerca el fin del periodo de Gustavo Petro, comienza a haber menos incentivos para adherirse a su agenda legislativa y más para saltar al lado de la oposición, ¿no? Ya un puesto de 6 meses no es tan atractivo como un puesto de 2, 3 o 4 años, ¿no? Entonces, o 8, ¿no? Porque ese es el periodo de un magistrado en la Corte. Sí, pero me refería a los cargos que puede repartir el gobierno dentro de las organizaciones políticas en el Congreso y que los incentiva a votar en la dirección que ellos quieren. Ya esos incentivos se van reduciendo, entonces pues es fruto también del desgaste. Es mejor alinearse con un gobierno al que le queda un año, digamos, pensando políticamente en esas transacciones políticas que hay, o alinearse con un magistrado que tiene 8 años por delante en la Corte. A los congresistas hay que entenderlos como negociantes de la política, empresarios de la política, y si la rentabilidad de seguir apoyando a un gobierno decadente y que ya está terminando su periodo no es tan alta, pues sencillamente se cambian de bando, y eso es lo que estamos viendo, Maritza. Pero bueno, más allá de que yo sí creo que la democracia esquivó una bala, porque quedó claro que la señora Balanta era la candidata del gobierno y que se la jugaron con toda y que van a castigar a los sectores políticos que no los acompañaron, pues de todas maneras sí deberíamos tener una reflexión como sociedad. ¿Por qué la Corte Constitucional, digamos, es un organismo relevante, pero es que en realidad la Corte Constitucional se está convirtiendo en un supracongreso, ¿no? en un Congreso que legisla en lugar del Congreso? Entonces casi que lo más importante que hace el Congreso en su periodo es elegir a los verdaderos legisladores, que son los magistrados de la Corte Constitucional. Y eso es algo extraño en nuestro ordenamiento. No debería ser así. Los problemas políticos, ideológicos se deberían dirimir en el Congreso, no tanto o solo marginalmente en la Corte Constitucional. Entonces, eso sigue siendo un riesgo, Maritza, porque en manos de 9 personas, hoy no fue, pero dentro de 4 años puede que sí sea, ¿no? Y que quedemos con una Corte escorada ideológica y políticamente hacia cualquier gobierno y que puede tener cualquier tipo de poder y hacer cualquier cambio constitucional. Miren, hay algo en lo que ustedes dos coinciden y vamos a desviar aquí quizás el debate hacia otro lado, y es que en todo caso, lo dijo Julio, los congresistas son negociantes, aquí hubo una especie de transacciones, hubo ofrecimiento de dádivas. Entonces, ¿qué tanto podemos celebrar esta elección? Es decir, hay algo para celebrar cuando quien llega a convertirse en magistrado pues llega en medio de todo este tipo de ruido, porque no, es difícil de comprobar, pero sabemos qué pasa, Orlando. Claro que sí, Marixa. No es muy válido
pero igual el doctor Camargo y el Senado, la Corte Suprema que lo nomina, se acogen a las normas que tiene la Constitución hoy en día. Yo lo que pondría sobre la mesa es, tendremos que debatir el tema de nominación y elección de los magistrados de las altas cortes para que esto no se nos convierta en un carrusel de favores donde yo te doy, yo te elijo, tú me eliges. Es eso lo que yo creo que debemos poner sobre la mesa pública para que debatamos cómo vamos a elegir a nuestros magistrados sin que lleguemos a este manoseo y a este tema tan novelesco en lo que se convirtió ayer la elección, que fue un tema, como tú lo decías, 2 magistradas del Consejo Nacional Electoral, no sabían qué hacer el secretario y el presidente del Congreso. Al presidente del Congreso le tocó prohibir la entrada de ministros al recinto. O sea, esto es denigrante y no se ve bien este manoseo del gobierno, que es una rama del poder, a otra rama del poder, que es el Congreso, a cambio de dádivas y de puestos. Es que uno podría decir, Julio, y lo quiero plantear también como pregunta, que era un tema tan transaccional de yo tengo acá o les ofrezco ciertos puestos dentro del gobierno y ustedes me votan, que el presidente terminó pidiendo la renuncia de una ministra del partido de la U, en donde más o menos están contando votos que se pudieron haber perdido, un ministro que, hay que decirlo, es petrista, o por lo menos ha actuado totalmente petrista, pero del Partido Verde, donde también se habrían perdido algunos votos, y una ministra liberal. Sí, siempre lo ha sido una elección burocrática, ¿no? Como la mayoría de elecciones de altos cargos. Y también sobre el señor Camargo hay señalamientos de que ha, en posiciones anteriores, sido, digamos, un repartidor burocrático muy eficaz, y precisamente por eso, entre otras cosas, el Congreso de la República lo elige, ¿no? Y no olvidemos quiénes están hoy en la Corte Constitucional, Maritza. Yo insisto que tenemos que abandonar la inocencia y dejar de ver a la Corte Constitucional pues como parados en una plataforma y son 9 arcángeles que toman decisiones totalmente apegadas a la ley. En la Corte Constitucional está el abogado personal del señor Gustavo Petro y está el asesor jurídico de la presidencia de la República, Vladimir Fernández. Entonces, pues sí, uno puede ser muy ingenuo y muy apegado a la ley y creer que no, llegan allá y se olvidan de su pasado y toman decisiones apegadas a la ley. No, claramente esos cargos y esas personas también llegaron ahí por sus conexiones personales y burocráticas con el gobierno. Claro, si solamente hay representantes de un sector político o hay una supermayoría de un sector político, las cosas se agravan porque se convierte en una aplanadora, digamos, en una corte simplemente de hacerle la venia al gobierno, y eso para la democracia es muy grave. Por eso, a pesar de todo y haciendo todas esas salvedades, pues yo creo que sí es una noticia positiva que sea el señor Camargo y que no sea Balanta o como se llamara la candidata del gobierno, ¿no? Que pudo haber sido cualquier otra persona. Mire, se me está acabando el tiempo, pero entonces, Orlando, hagamos ya para que la gente entienda por qué era tan importante la llegada de Camargo, cómo quedan esos pesos y contrapesos en la Corte Constitucional. Estaba mencionando Julio, pues digamos, 2 magistrados que votarían a favor de los intereses del gobierno nacional, que son Vladimir Fernández y Héctor Carvajal. Pero entonces, ¿cómo entra en ese ajedrez Camargo? Yo creo que se van a equilibrar las cargas siempre y cuando, como lo decía Julio, se tomen en derecho y no en política. Pero sí hay un fresco para la democracia y para la toma de decisiones en bien del país y en torno y ceñidos a la Constitución. Y otra pregunta que yo hago, Julio y Marixa, es ¿hay un plan B que tenga el gobierno Petro que nosotros no conozcamos? ¿Por qué su insistencia para tener mayorías en la Corte Constitucional? ¿Acaso tienen un as bajo la manga? ¿Tienen un decretico de aquellos ideados y elaborados por Montealegre, Benedetti o Saade? Esa es la pregunta. Ellos querían aplazar elecciones, querían perpetuarse en el poder. ¿Cuál es el interés real que tenía el gobierno Petro para tener mayorías en la Corte? Esa es la pregunta de fondo que yo dejaría. Y es una pregunta muy válida porque muchos dicen la reacción del gobierno fue visceral. Total. Julio, me quedan 30 segundos para hacer. Bueno, no es que el gobierno tenga una Corte Constitucional en contra, ¿no?, de sus iniciativas. No es así, ¿no? Se hablaba de que si llegaba la señora Balanta se iba a conformar una mayoría de 6-3. Bueno, si no llega la señora Balanta, sino el señor Camargo, hablaríamos de un 5-4, aunque hay 2 votos, digamos, que no están alineados con uno de los 2 bandos, que son un poco más
volátiles en cuanto a sus preferencias políticas e ideológicas, pero estaríamos hablando cerca casi de un empate que estaría definido por 1 o 2 votos, Maritza. Ese es el balance de poder en la Corte. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Orlando, muchísimas gracias por madrugar con nosotros, invitado para próximas oportunidades. Claro que Julio, sí. también. Son las 7:17 de la mañana. Hace pocos minutos, el segundo comandante del Ejército, el general Eric Rodríguez, le dijo aquí a Noticias RCN que están intentando identificar a quienes prendieron fuego a 2 uniformados en Putumayo. Se refirió también a las sustancias que les lanzaron en medio de una operación antidrogas. Una de estas 2 personas procedió a tomar un recipiente que contenía al parecer una mezcla de aceite con combustible, con gasolina, y se lo lanzó a nuestros soldados y le tiró un mechero a uno de los soldados. El soldado inmediatamente prendió fuego, se retiró del sector y los soldados reaccionaron, la gente salió corriendo. El teniente trató de apagar el fuego del soldado sin darse cuenta que él mismo estaba bañado en el mismo líquido. Tenemos identificadas 2 personas, tenemos videos claros de ellos. En estos momentos estamos en proceso de identificarlos. Un ataque cruel, brutal, demencial contra nuestros uniformados. Esto no puede seguir pasando. Hay que identificarlos, judicializarlos y llevarlos a la cárcel porque son unos delincuentes. A esta hora nos conectamos con la FM de RCN Radio. Aquí está la editorial de su director, Juan Lozano. Buenos días. Seguimos en nuestro recorrido por todo el país. Hoy estamos en Barranquilla con el corazón puesto en nuestra selección. Estamos en Cundinamarca, estamos en Girardot, estamos en Ricaurte, estamos en el Corso. Hoy es día de fútbol, pero no podemos perder de vista lo que ocurrió con los soldados en el Putumayo. Ojo, los terroristas de una organización que se llama Comandos del Sur, que eran antiguas FARC, trataron de quemar vivos, soldados del Ejército de Colombia. Esto no se puede volver paisaje. Quisiéramos estar solo en el fútbol, pero esto no lo podemos pasar por alto. Trataron de quemarlos vivos, les arrojaron un componente que tenía aceite, que tenía gasolina y luego les prendieron fuego. Estamos rezando por la recuperación de nuestros soldados. Se requiere firmeza en la reacción para lograr judicializar sin beneficios, sin más diálogos, sin más perdones, sin más gabelas, a quienes cometieron un intento de homicidio. Ese es el delito, además de concierto por delinquir, terrorismo, todos los delitos que se sumen. Pedimos justicia. Trataron de quemar vivos a 2 soldados de Colombia y eso no puede quedar así, ni en día de partido, ni en día de no partido. Nunca se puede tolerar una agresión de ese calibre.